En esta mañana, mis hermanos, quisiera compartir un texto de la Escritura, y como ya lo leyó el hermano Antonio, en el Salmo 128, y especialmente pensando en los padres, pensando en la bendición de ser un padre. No sé cómo consideran a los padres aquí en México, pero por lo que yo vi anoche, ni tan siquiera les cantan, ¿verdad? Cuando es el Día de la Madre, ay, de verdad, cuando es Día de la Madre, pues ahí toda la noche, creo que estábamos aquí, cuando fue el Día de la Madre y no pudimos ni descansar, ¿verdad? Había música, había de todo, ¿verdad? Y me dice mi esposa hoy en la mañana, anoche no escuchamos música, ¿verdad? No, es que hoy es Día del Padre, no hay nada, hay luto más bien, ¿verdad? ¿Por qué será eso, hermanos? ¿Será que el varón, el padre de familia, no está cuidando su familia como Dios le ha mandado? Hermanos, el Señor mandó que los padres fueran los sacerdotes de su casa, que ellos guiaran a su familia. Me encanta ver a los padres ahí con sus hijos alrededor, ¿verdad? Un hermano Paul ahí con sus hojitas a la par. Antes de todo, no sé si los niños van a pasar a la escuela dominical, ¿sí? Entonces los niños pueden pasar para que no atrasarles ahí en su enseñanza también. Entonces, sinceramente, hermanos, estamos viendo cómo el Señor nos llamará la atención esta mañana de cuán bendecidos son, cuán bienaventurados son, cuán dichosos son los hombres que temen al Señor. Salmo 128 nos habla justo de eso. Bienaventuranza del que teme al Señor. La bendición del hombre que teme al Señor. Entonces el hermano Antonio ya nos leyó ahí, ¿verdad? El Salmo 128, y solo pensando, hermanos, y me estoy dirigiendo a los padres que están esta mañana aquí. ¿Se siente usted bendecido por el Señor de ser un padre, hermano Paul? ¿Sí? Claro que sí. Hermano Antonio, Pacasegua, claro. Hermano Luis, ¿cómo se siente? Hermano Will, creo que cada uno de los... Ahora el hermano Carlos es un papá primerizo, decimos nosotros allá, ¿verdad? ¡Qué bendición! Hermano Seth, ¿cómo se siente ser padre? Ufale, ¿verdad? Y por allá el hermano Lupe, ¿qué dice? Hermanos, lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, entendemos el verdadero significado de ser un hijo de Dios y vivir para Él, mis hermanos. Gracias, hermano Tony. Quisiera que en esta mañana, como decía, podamos estudiar este salmo, podamos entender un poco de lo que quiere decir. La palabra es tan profunda, hermanos, que nunca vamos a poder entenderla a lo completo, pero por lo menos rascar un poquito de lo profundo que es la palabra. Como ustedes saben, los salmos es el himnario del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran los cantos que el pueblo de Israel entonaba. Por cierto, es una compilación, ¿verdad?, de cantos. Son inspirados por el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahora los tenemos aún en la palabra y podemos entender. El pueblo de Israel, hermanos, tenía una meta, y la meta era estar en Jerusalén, ir a adorar al Señor en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Este canto, este Salmo 128, era un cántico como es el de ascenso gradual, o sea, iba el pueblo a adorar a Jerusalén. Y como ustedes saben, Jerusalén está en el monte de Sión, entonces iba subiendo hasta que llegaban, miraban desde allá, desde abajo, miraban el templo, y siempre su deseo era ir a adorar a su Señor. Pero en eso era una preparación para llegar allá. ¿Por qué cantamos himnos antes de la predicación de la palabra? Bueno, para despertarnos, ¿verdad? Si tenemos un poquito de sueño, al adorar al Señor, venimos con gozo. Y esto produce
el deseo de escuchar más de la palabra del Señor. Entonces, este himno así era un himno que se cantaba camino a Jerusalén. Se dice que los peregrinos iban entonando este canto. Tenemos más de 15 salmos que nos hablan de los peregrinos hacia Jerusalén. Usualmente ellos iban en 3 festividades. ¿En cuáles? La Pascua, el Pentecostés, pero también iban en la fiesta de los tabernáculos. Este salmo es un salmo de acción de gracias. Es un salmo de acción de gracias. Y algo bien interesante, mis hermanos, es que cuando iba el pueblo a adorar, no iban solos, iban ellos y sus familias. Y hermanos, es tan importante para nosotros los padres, no solamente entonar alabanzas con nuestros hijos dentro del templo, dentro de la congregación, sino también en nuestras casas. Y el pueblo de Israel practicaba esto de la adoración a Jehová, al Señor. Así que es siempre bueno, hermanos, adorar a nuestro Señor. ¿Saben ustedes que nuestros hijos, cuando nos escuchan cantar, a ellos les dan ganas de cantar también? Bueno, mis hijos los dos les gusta cantar. A mí me gusta cantar. Me encanta, aunque sea en el baño, pero me encanta cantar. Y cuando tenemos, bueno, mi hija, el Señor le dio la habilidad de tocar la guitarra, entonces mucho mejor para entonar alabanza, ¿verdad? Pero no importa, lo importante es que nosotros podamos adorar a aquel que nos hizo, aquel que nos salvó. Y el pueblo de Israel entendía muy bien esto, ¿verdad? Se cree que este salmo fue escrito por David y se cree que se lo escribió a Salomón, su hijo. Se lo escribió a Salomón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Salomón, como un hijo que iba a heredar el trono, debería saber cómo adorar a su Dios. Cómo adorar a su Dios. Entonces, quisiera darle lectura nuevamente a este salmo y después orar. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Oremos, hermanos. Padre, qué bueno, Señor, leer tu palabra y entender, Señor, que tú la has dejado con propósito para nuestra bendición, para que nosotros podamos adorarte, para que nosotros podamos exaltarte, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda alguna tu palabra siempre trae fruto a nuestras vidas. Padre, que mis hermanos puedan estar despiertos, que tu Espíritu Santo nos pueda ministrar esta mañana y nos pueda hacer entender el gozo que es vivir para ti, Señor. Alabado sea tu nombre en esta mañana, Señor, y gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo he titulado este salmo La bendición del hombre que teme a Jehová. La bendición del hombre que teme a Jehová. En este salmo, el Señor nos lleva a contemplar cuán bienaventurados somos en Él. Nuevamente, el Señor en este salmo nos lleva a contemplar cuán bienaventurados somos en Él, con el propósito de que vivamos con decisión en su temor reverente. Que vivamos con temor, con decisión en su temor reverente. Mis hermanos, versículo 1, ¿cómo empieza? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Bendecido quiere decir esto, es el que teme al Señor. Bienaventurado aquel que teme a Jehová. Mis hermanos, es apropiado honor y respeto que el creyente le debe a su Creador. El temor del Señor, el temor descrito en su palabra, mis hermanos, es descrito como el principio de la sabiduría.
¿Qué dice, mis hermanos? Y esta es una pregunta. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Si alguien lo sabe, aunque sea la primera parte de los varones, ¿hay premio? Ya, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya tiene premio, hermano Luis. Muy bien. ¿Y qué dice Proverbios 9:10? ¿Alguien lo sabe? Busquémoslo entonces. ¿Qué dice Proverbios 9:10? Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Dice lo mismo, ¿verdad? Solo le agrega ahí que el Señor también es la inteligencia del hombre. Mire qué interesante. Toda esta bendición, mis hermanos, el Señor la derrama con aquellos que le temen a Él. ¿Y qué es tener temor del Señor? Podría preguntar yo en esta mañana. Hermano Antonio de la Cruz, ¿qué significa tener temor del Señor? Es reverencia al Señor. Reverencia. ¿Y cómo reverenciamos al Señor? Obedeciéndole. Nadie puede decir que teme al Señor y es un desobediente a lo que Él dice en su palabra. Aquel que dice que es temeroso del Señor, quiere decir, es obediente a Él. Y por eso dice aquí claramente la Escritura: bienaventurado todo aquel que teme al Señor. No es miedo, mis hermanos, es respeto, es reverencia. Y lógicamente, hermanos, estamos delante del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, es interesante, pero todo aquel que teme al Señor es dichoso, dice la palabra, es bienaventurado. ¿Cómo es eso, mis hermanos? Es obediente. Y la obediencia a Dios, mis hermanos, produce fruto. Produce fruto. Fíjense que aquí no está hablando de los poderosos o de los ricos o de los que tienen abundancia, sino los que le temen al Señor. Son bienaventurados. Es interesante, mis hermanos. Pero también dice en la segunda parte del versículo 1 que anda en sus caminos, que camina con Él, que vive para Él. ¿Qué quería decir el salmista con esto, mis hermanos? Que con el temor de Jehová realmente el hombre puede ser feliz. Viviendo en el temor del Señor, el hombre puede ser feliz. Y hermanos, como decía, el temor de Jehová no es un sentimiento, ¿verdad? Yo temo al Señor, ¿verdad? Pero soy desobediente. Ese no es temor del Señor. No es un sentimiento, no es un estado, es algo consciente. Yo temo al Señor, yo vivo para el Señor conscientemente cada día. Y por eso dice aquí que anda en sus caminos, que anda en sus preceptos. La realidad entonces de ese temor se puede apreciar en aquel que transita en los caminos del Señor. Tal hombre, dice la palabra, es bendecido, es feliz, es bienaventurado en todo el sentido de la palabra. Mis hermanos, como creyentes, en el Antiguo Testamento, cuando Dios elegía a los siervos, a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, se sabía que el Espíritu del Señor estaba con ellos, los escogidos del Señor. Pero ahora nosotros podemos entender, mis hermanos, que somos los llamados por el Señor, los escogidos por el Señor, como dice Efesios capítulo 1. Hemos sido escogidos por Él. Y todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, no solamente ha sido escogido, sino que ha sido sellado. ¿Con qué, mis hermanos? Con el Espíritu Santo. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces, el creyente tiene la garantía de poder seguir al Señor.
tiene en él al Espíritu Santo y puede ser obediente al Señor. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, somos muy bendecidos. El Señor es el autor de todas nuestras bendiciones. Amén. ¿Quién podía darnos una salvación tan grande, mis hermanos? ¿Quién? Nadie. Solo el Señor Jesucristo. Él fue el Dios hombre que se entregó para perdonar nuestros pecados y para que demos gloria y alabanza a Él. Y Él es nuestro máximo ejemplo, mis hermanos. ¿Cómo vivió el Señor Jesús? En obediencia al Padre. Él era temeroso. Él amó. Él obedeció. Él es nuestro ejemplo. ¿Para qué, mis hermanos? Para que sigamos sus caminos, para que sigamos sus pisadas, dice San Juan 13:15. Él es nuestro ejemplo. Mis hermanos, el padre de familia es llamado a dar ejemplo de obediencia a sus hijos, a su familia. Y créanlo, mis hermanos, no hay cosa más linda como padre de ver a sus hijos caminando con el Señor. Tengo la oportunidad de ver a mis hijos, ellos ya están en el camino del Señor. Nuestro hijo se quedó en Honduras, pero él sigue los pasos del Señor. Allá está sirviendo al Señor. Es una cosa tan gozosa, hermanos, saber esto. Y yo les decía cuando yo tenía que disciplinarlo, ¿saben por qué los disciplino? Porque yo no quiero que un día un policía los vaya a golpear por ser desobedientes a la ley. Mejor los disciplino yo, porque cuando ustedes lleguen a grandes van a saber que vale la pena ser respetuoso, ser temeroso del Señor, vivir para el Señor. Y fíjese que es fácil conocer cuando alguien es obediente al Señor, obedece a la ley también. Qué duro, hermanos, no sé si les ha pasado a ustedes, ver a alguien que se cruza el semáforo en rojo, arriesgando su vida y la de los demás, y tiene un versículo ahí atrás. El principio de la sabiduría es el temor. Qué doloroso eso, hermano, cómo duele eso, porque realmente no está siguiendo al Señor. Solo tiene un rótulo en su carro, pero realmente no es temeroso del Señor. La persona temerosa del Señor se conoce en la sociedad, ¿verdad? En su trabajo, cómo Él actúa. Y así deben de ser los hijos del Señor, mis hermanos. Y saben, sin duda, vamos a ser felices, dichosos, bienaventurados. Pero no solamente eso, sino que el que es bienaventurado como varón va a ser de bendición a su familia. Mire qué cosa es. Y este salmo lo ratifica. Versículos 2 y 3, ¿qué dice? Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. No sé si aquí sacaron una canción del mundo que se llamaba El Negrito del Patey. No sé si la han escuchado ustedes alguna vez. Que él decía, para mí el trabajo es un castigo, porque el Señor lo estableció junto con la desobediencia, ¿verdad? Pero mis hermanos varones, ¿es el trabajo un castigo? Hermano Paul, ¿es el trabajo un castigo? No, es una bendición de Dios. Y la palabra lo ratifica. No sé cómo mi hermana ha tenido al hermano Paul tranquilo toda esta semana de vacaciones en su casa. Somos hiperactivos, no queremos estar en la casa, queremos estar haciendo algo. Pero gracias a Dios que las esposas ya saben, ya mi esposa ya viene de vacaciones y empiezan a hacer apuntes, ¿verdad? Tiene que arreglarme aquí la pila, tiene que cortar los árboles, tiene que hacer esto. Cuando llegue el tiempo ya estamos, ¿verdad? Y qué bueno, porque así nos podemos estar haciendo algo. La palabra es clara, mis hermanos. Dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Hermano Antonio, ¿hay trabajo fácil? ¿Qué dice usted? Si te gusta el trabajo que haces,
Yo les digo, sí, el trabajo es fácil. Con lo que uno trabaja no es fácil, ¿verdad? Pero sí, hermanos, el trabajo es una bendición de Dios. Y lo siento, hermano Antonio, su trabajo no es fácil. Estar bajo el sol todo el día. Que pasa que le gusta, ¿verdad? Le gusta su trabajo. Pero realmente el trabajo no es fácil, pero trae bendición. Hermano, qué lindo llegar a su casa con la provisión. Qué lindo es. Y saber que el Señor ha provisto esto por el trabajo que hemos hecho para su gloria. Por ahí algunos dicen, es que yo tengo un trabajo secular. Pero hermano, para el cristiano, aún el trabajo es espiritual. Porque no es el trabajo el que lo hace espiritual o carnal, sino la persona que lo hace. Cuando las hermanas están echando tortillas y son creyentes, ese es un trabajo espiritual, hermano. Porque quien lo está haciendo es una creyente. El trabajo que hace el hermano es un trabajo espiritual. Está dando gloria a Dios, haciéndolo bien. Y cada uno de las cosas que hacemos. Y mire qué bendición cuando dice aquí que cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien, dice. Híjole, hermanos. Su esfuerzo no será en vano. Mire qué lindo esto. Su esfuerzo no será en vano. El fruto de su labor no le será quitado. Será prosperado. Tendrá satisfacción. Hermanos, los desobedientes no pueden gozar de estas bendiciones, de esta satisfacción. Aquellos que andan en las cosas malas, ¿ustedes creen que ellos pueden disfrutar en paz lo que se come? No, están viendo a ver a cuándo aparece aquel que los quiere exterminar, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios que trabaja y lleva la comidita a sus hijos, qué lindo es eso, hermanos. Cuando nos sentamos en la mesa y todos comiéndonos el bocadito ahí, ¿verdad? Nosotros decimos allá la burrita, ustedes dicen el taquito aquí. Ustedes tienen burrito, nosotros decimos burrita. Y es como parecido con ustedes, es una tortilla doblada con frijolitos y queso. Qué rico, hermano. Saber que Dios proveyó eso, hermano. Qué bendición, hermano. Y por eso dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Mi hermano, varón del Señor, gócese en su trabajo, porque el Señor se lo ha regalado. A veces hay días no fáciles, pero sabemos que Dios nos ha provisto con propósito este trabajo. Pero miren, después de hablar de dichoso serás y te irá bien, ¿de qué habla el versículo 3, mis hermanos? ¿De qué habla? Tu mujer, dice, será como fecunda vid en el interior de su casa. Mis hermanos, aquel que es bendecido por el Señor, aquel que teme al Señor, tendrá un hogar feliz. Vivirá en un hogar feliz. Yo le decía al hermano Antonio esta mañana, ¿por qué los hombres o los padres no son tan estimados como las madres? Y me decía, bueno, aquí en México, el hombre que no conoce al Señor es un borracho, tiene otra mujer y anda en la locura de su mente. Y por eso es que no hay ni celebración. Qué triste, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor ha puesto a los varones como los líderes de su casa, como los sacerdotes de su casa. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, porque podemos entender que estamos en su camino. Pero aquel que teme al Señor será, aún su esposa será dichosa de tenerlo en casa. Será dichosa, como dice la palabra, y será fecunda vid, ¿verdad? Cuando habla de la vid, habla de fruto. Habla del vino, del buen vino. ¿Qué es lo que se hace de la uva? El vino. Allá en Medio Oriente, el vino es algo que está siempre en la mesa, ¿verdad? Es una bendición tomarse un buen vino, como algo que lo toman con la comida.
pero es vino, ¿verdad? No es alcohol. Es algo que realmente satisface y que ayuda a la digestión. Pero mire qué interesante, dice que la mujer será como fecunda vid, o sea, los hijos que Dios le va a permitir en el interior de su casa. ¿Se han fijado ustedes cómo es una planta de uvas? Es una enramada, y ahí en la enramada van los frutos. Así va a ser la mujer, la esposa de este bienaventurado. Va a ser como una rama ahí dentro de su casa, que va a fructificar, y van a estar los retoños ahí, sus hijos. Pero si no, mis hermanos, si no hay hijos, ¿qué pasa con esta bendición? Bueno, la mayor bendición es haber conocido al Señor y saber que tenemos las riquezas allá en gloria. Porque sí, van a haber personas que parejas que Dios no les va a permitir hijos, pero eso no quiere decir que no haya bendición. La bendición está en tenerle a Él con nosotros. Qué maravilloso eso, hermanos. Qué maravilloso como Dios actúa, ¿verdad? Pero también habla de los olivos. Dice, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa, o alrededor de tu mesa. Mis hermanos, tanto la vid como los olivos eran dos cultivos de suma importancia en Israel. Las uvas producían el vino por el fruto, y el aceite se saca ¿de qué? Del olivo, ¿verdad? Por cierto que se dice que es uno de los mejores aceites que hay, el aceite de oliva, decimos nosotros, uno de los mejores aceites. Aún lo podemos comer así, solo, para la digestión, ¿verdad? Algunos le ponen en las ensaladas, ¿verdad? Qué cosa, hermanos. Entonces, estos olivos no eran necesarios ni las uvas ni los olivos son necesarios para la supervivencia, pero sí eran parte de la bendición de la familia. Tomar esto era como parte de la bendición. Así que es interesante esto, mis hermanos. Los árboles de olivo o las plantas de olivo que dice aquí, y el hermano Brian lo recordaba anoche en la enseñanza, no eran árboles crecidos. Las plantas de olivo, está hablando plantas más o menos a este nivel, pero los olivos crecen un montón. Ahora, no sé si ustedes saben cuánto se tarda una planta de olivo para poder dar olivos. Según lo que investigué, más o menos 30 años para poder tener olivos. Es un cultivo que lleva tiempo, Cuando la palabra habla aquí que tus hijos serán como plantas de olivo, está hablando del cuidado que deben de tener los padres con los hijos, de guiarlos en el temor del Señor. ¿Para qué? Para que un día den buen fruto para la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Ese va a ser bienaventurado, el que teme al Señor, que guía a su familia, que guía a su esposa, que guía a sus hijos para que den frutos para la gloria del Señor. Qué maravilloso es entender eso, hermanos. Y dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué rico es esto, hermanos. Yo creo que no hay momento más bonito en nuestras vidas que disfrutar de la comida alrededor de la mesa con nuestra familia. Amén, mis hermanos. Para mí, la familia es una gran bendición que el Señor nos ha dado. Debemos de disfrutar de nuestras familias. Es el regalo que el Señor nos ha dado. Es el regalo que el Señor nos ha dado. Y mire que después de decir esto, como plantas de olivo alrededor de tu mesa, dice, así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Con qué, mis hermanos? Con hijos que temen al Señor. Con su esposa que teme al Señor. ¿Por qué? Porque el varón le ha dado ejemplo de temor al Señor. Y esto me recuerda lo que dice Mateo 25-21, cuando el Señor da la recompensa. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué dice después? Entra en el reino de tu Señor. Mis hermanos, la palabra no regresa vacía. La palabra tiene propósito.
El hombre que teme al Señor, que es el primer punto, es bendecido, es dichoso. Y aun cuando se deleite en sus caminos, es bendecido. Pero el hombre que teme al Señor, también su familia será bendecida. La familia será dichosa. Qué precioso mensaje mis hermanos. Qué imágenes tan claras que el Señor nos está dando. Miren lo que dice el Salmo 127, 4. Hablando de los hijos. Dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado, otra vez, feliz el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado, dice, cuando hable con sus enemigos en la puerta. Qué lindo, hermano, saber eso, que la familia ha sido dada por el Señor y que somos prósperos, somos felices, somos bendecidos al tener una familia como los olivos, que dan frutos para la gloria del Señor. El olivo, mis hermanos, es un símbolo de vitalidad y de permanencia. Por algo la palabra habla del olivo. Es un símbolo de vitalidad y permanencia. Entonces, mis hermanos, no fue necesario solamente decir en el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos, sino que en el versículo 4 dice, así, como conclusión, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Pensando en esto, mis hermanos, ¿cuál es la mayor bendición que puede tener un padre? ¿Tener una casa? ¿Tener un buen carro? ¿Tener una buena cuenta en el banco? ¿Será esa la mayor bendición de un varón del Señor? No. La mayor bendición que puede tener un padre de familia es temer al Señor. Tener una familia que teme al Señor, hermano. Yo puedo ver en la familia de los hermanos, aquellos que temen al Señor, que tienen vidas tranquilas, en paz. Pero aquellos que no han dirigido a sus hijos tienen vidas terribles, hermano. Vidas difíciles. Están esperando que le digan, mire, aquí le traigo a su hijo muerto, porque andaba metido en algunas cosas que no eran, porque andaba desobediente a sus padres. Mis hermanos, ¿por qué debemos de enseñarle la obediencia al Señor, del Señor a nuestros hijos? Porque cuando ellos crezcan, va a ser bendición para los padres haberles enseñado bien a ellos. Es un efecto. Si yo le enseño el temor del Señor a mi hijo, el efecto va a redundar para la gloria de Él, pero para mi bendición también. Porque así lo dice la palabra. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Aquel que ha guiado a su familia en el camino del Señor. Qué maravillosa promesa, mis hermanos. Qué maravillosa promesa. El salmista deseaba, miren esto, la bendición para los que temían al Señor. Él era bendecido por temer al Señor. Así que él deseaba que también su familia, sus hermanos, sirvieran al Señor y fueran bendecidos. El Señor, hermanos, bendice a la familia. No hay cosa más linda saber que una familia está siguiendo al Señor. Porque sin duda alguna va a haber bendición, hermanos. Va a haber prosperidad. Va a haber paz. Que es lo que más necesitamos cada día, ¿verdad? La paz del Señor. La paz de Cristo. ¿No creen ustedes que es un gran privilegio servir al Señor? Vivir para el Señor. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Claro que sí. No hay cosa más deleitosa, hermanos, que servir al Señor. Yo le he dicho a mi familia, si un día yo me aparto del Señor, yo le he dicho al Señor, quítame la vida, no quiero vivir más aquí. Para dar vergüenza a tu nombre, no quiero vivir aquí. Y hermanos, así es. Imagínese usted vivir sin el Señor. ¿Cómo podríamos vivir sin el Señor ahora? Si Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio cada día en las tribulaciones, como lo dice el Salmo 46. ¿A quién iremos, Señor?
Y como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué? Por estar en la presencia del Señor, hermano, para vivir para su gloria. Hermanos, no hay mayor bendición que estar a los pies de Cristo. No hay mayor bendición que esa. Que la vida que vivamos para Él sea una vida gozosa, una vida de alabanza como lo hacía el pueblo de Israel. Habían muchos desobedientes, pero el remanente fiel, ahí estaba, mis hermanos, proclamando el nombre del Señor, adorándole aún en el camino. Así es, pero el que teme al Señor tendrá una familia bendecida, pero también, ¿sabe qué? Va a tener la familia, va a ser una bendición para su pueblo, para el pueblo donde radica. Fíjese que aquellos que conocen al Señor, que temen al Señor, que crían una familia para el Señor, también van a ser bendición para el pueblo. Interesante eso. Mi ciudad, Ciguatepeque, en Honduras, está en el centro de Honduras. En 1950, esa ciudad se llamaba la ciudad de los borrachos. Y Dios permitió, en su soberanía, enviar un hombre desde Estados Unidos, un médico, que fundara un hospital por parte de la organización de iglesias allá. La fundación esa se llama CAM Internacional, Misión Centroamericana, Centroamerican Mission. Y este hombre fundó el hospital ahí en los principios del 50. ¿Y quiere que les diga una cosa, hermano? Se cree que esta ciudad ahora es la ciudad donde más creyentes hay en todo Honduras. Es una ciudad donde menos violencia hay en todo Honduras. ¿Por qué será? ¿Será casualidad? No, mis hermanos. Hombres piadosos criando familias piadosas, siendo de bendición a un pueblo que no le conoce, proclamando el evangelio de salvación, mis hermanos. ¡Wow! Bienaventurado el que teme al Señor, bienaventurada la familia, bienaventurado el pueblo que teme al Señor. Qué maravilloso mensaje el que tiene este salmo, mis hermanos. Dice versículos 5 y 6: el Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Mis hermanos, el Señor te bendiga desde Sión. ¿Se acuerdan dónde está la ciudad de Jerusalén? ¿Sobre qué monte? El monte de Sión. El monte de Sión. Y por eso hace referencia aquí: el Señor te bendiga desde Sión, o sea, desde tu santo templo te bendiga. Al igual que otros cantos de los peregrinos, es natural para cantar de ellos la conexión con las bendiciones de Jerusalén, mis hermanos. Dios tiene el bien para su pueblo. Ahora, los gentiles también somos el pueblo del Señor. En ese momento todavía el Salvador no había venido, pero ahora nosotros podemos tener la bendición. Entonces, cuando consideramos mucho de la enseñanza y el ministerio del Señor Jesucristo ahí en Jerusalén, vemos que las bendiciones vienen ¿desde dónde? Desde Sión, desde ese monte. Cuando consideramos que Jesús murió como sacrificio y como sustituto por nuestros pecados en Jerusalén, vemos que fuimos bendecidos desde Sión. Cuando consideramos que Jesús se levantó entre los muertos y ascendió a los cielos desde Jerusalén, podemos decir que fuimos bendecidos desde Sión, mis hermanos. Cuando consideramos que el Evangelio fue predicado primeramente ahí en Jerusalén y que la iglesia nació ahí, podemos ver que fuimos bendecidos desde Sión, mis hermanos. Mire qué interesante la palabra. No es cualquier frase, es: el Señor te bendiga desde Sión. ¡Wow, mis hermanos! Y no solamente dice
el versículo 5 siempre del Salmo 128, y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Acuérdense que era un canto del pueblo. Y veas la prosperidad de Jerusalén. Para los que temen al Señor, es una bendición ver la prosperidad de Jerusalén. Esto muestra que hay un sentido en que el hogar, miren esto, en que un hogar feliz no es suficiente. También debemos de preocuparnos por nuestra comunidad y por nuestra nación. ¿Cómo estamos hablándole a nuestros vecinos para que sean temerosos del Señor? ¿Cómo estamos platicando en nuestros trabajos? Yo soy creyente y yo vivo para el Señor. ¿Quieres tú saborear esto? Y así va siendo bendecido aún el pueblo, mis hermanos. Hogares fuertes y felices son para el bien de la ciudad. Primeramente son bendición para la iglesia, mis hermanos. Familias fuertes son bendición para iglesias fuertes. Iglesias fuertes son bendición para la comunidad, para el pueblo. Tenemos que pensar en eso, mis hermanos. El proclamar a Cristo en nuestra comunidad es una de las grandes bendiciones que tienen los hijos de Dios, la gente que teme al Señor. Así que el salmista ora pidiendo por la paz de su nación. Que desde el Antiguo Testamento podemos saber que Jerusalén le tocó duro, hermano, y le sigue tocando duro, ¿verdad? Ahí escuchamos todavía la guerra entre los palestinos y los judíos. Y saben ustedes por qué nació esa enemistad, ¿verdad? Por Isaac y por Ismael. Por estas dos familias, por el padre, por Abraham, ahí falló. Y de ahí viene esa guerra. Y David miraba eso, hermanos, y pedía por la paz de Jerusalén. Hermanos, cuando el Señor Jesús venga a esta tierra, va a gobernar desde Jerusalén, en el milenio. Bien interesante. Desde el monte de Sión, de ahí va a venir. Pero mire lo que dice el Salmo 122, un poquito atrás ahí, Salmo 122, 6 y 7. Oren ustedes por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos. Diré ahora, dice el salmista, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Hermanos, qué bendición es saber que el salmista era un ejemplo para su pueblo. Era un ejemplo de servir al Señor, de amar al Señor. Y sin duda alguna, él vio la prosperidad. Él vio la prosperidad de temer al Señor. ¿Falló David, mis hermanos? Falló en el bárbaro. Pero ¿por qué dice que él tenía como el corazón del Señor? Porque se arrepentía. Porque iba a los pies del Señor. Señor, te fallé. Como dice el Salmo 51, ¿verdad? Cuando me callé mi pecado, envejecieron mis huesos. Hermano, así es cuando nosotros vivimos en esta tierra. Le vamos a fallar al Señor. Pero debemos de buscar su presencia. Debemos de ir en arrepentimiento hacia Él. Otra bendición que podemos ver es al final de este salmo. Primera frase ahí, Salmo 128, 6, que dice, mis hermanos, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Quiénes son los hijos de los hijos? Los nietos. Aquel que teme al Señor tendrá muchos años en esta tierra. Decimos nosotros, modestia aparte, tengo un papá que tiene 91 años. Ya ha visto hasta los bisnietos ya. Y tan contento con ellos. Dicen que ese amor es un amor especial, ¿verdad? No lo hemos comprobado nosotros todavía, pero dice que el amor de los nietos y aún de los bisnietos es algo
único, es una gran bendición. Es un amor que Dios lo regala. Yo veo al hermano Antonio ahí chineando a su Elizabeth, ¿verdad? Qué alegría, ¿verdad? No le enseño malas cosas, ¿verdad? pero me gozo de verlos, ¿verdad? Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría. Y le dice mi hermano hoy, ya aprendió a decir desde, ¿cómo es, hermano? Ándele, ándele. ¿Sabe que mi papá les enseña los primeros cantos a nuestros hijos? Él les enseñó los primeros cantos. Ellos aprendieron un canto desde que eran niños. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Miren qué cosa. La bendición de tener al Señor, hermano. Va a haber fruto. Varones de Dios en esta mañana, cuán gozosos estamos de servir al Señor, cuán gozosos estamos de obedecerle. Hay promesas, mis hermanos, hay promesas. No te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. El creyente, mis hermanos, está llamado. El padre, como sacerdote, es el que debe guiar su familia, porque esto va a ser un ejemplo para sus hijos después, para criar familias de la misma manera. El padre de familia debe llevar a sus hijos a ese temor reverente, debe de esforzarse, trabajar con ánimo, que los hijos vean que hay gozo en su trabajo, que no se está quejando. Ay, tuve que ir a trabajar hoy, ay, qué cansado vengo. Glorifiquemos al Señor aún con nuestro trabajo, mis hermanos. Y sin duda alguna eso va a ser una bendición para ellos. Ellos van a tomar nuestro ejemplo. Mis hermanos, si Dios no nos bendice, si Dios no nos provee, nadie nos va a proveer. Lo aprendí hace muchos años. No es el dinero que tengo en mi mano o lo que yo gano del sueldo lo que nos produce la comidita, mis hermanos. Es Dios. Es Dios el que nos da salud. Él es el único que nos sostiene cada día. Él es el que, aún en medio de las tribulaciones, podemos ir a Él y que Él nos sostenga. Así es el hombre bienaventurado. Tiene al Señor como su Dios, como su sostén cada día. Mis hermanos, el pueblo que teme al Señor también es bendecido. La familia que teme al Señor es bendecida, pero el hombre que teme al Señor también es bendecido, mis hermanos. El Salmo es claro. La bendición de la familia, la bendición del varón, la bendición del pueblo es un regalo de Dios. Busquémosle, hermanos, obedezcamos sus mandamientos y vamos a tener vidas bendecidas, vidas dichosas. Como decía al principio, este salmo nos lleva a contemplar cuán bienaventurados somos, cuán dichosos somos, mis hermanos, de tener al Señor con nosotros, Dios con nosotros, mis hermanos. Pero debemos de vivir con el propósito de, con decisión, temerle, servirle, obedecerle. El hombre que teme al Señor será bendecido, pero la familia que teme al Señor será bendecida. El pueblo que teme al Señor será bendecido. Varones, y con ustedes hablo esta mañana, hermanos, familia de Cristo, nuestra vida cristiana está fundamentada, basada en nuestro precioso Salvador. Él es la vid verdadera. Amén. Y nosotros somos las ramitas, ¿verdad? Los pámpanos. ¿Cómo estamos dando fruto para su gloria? ¿Cuánto fruto estamos dando cada día? El Señor quiere que seamos fructíferos, que llevemos bendición donde quiera que estemos, que oremos por nuestro pueblo, que oremos por nuestra comunidad. Esa es una marca de una vida piadosa. Aquel que teme al Señor ora por su familia, ora por su pueblo, para que haya vida y para que haya salvación.
¿Cuánta falta hay, mis hermanos, de hombres que vivan para el Señor? Primeramente amando su familia, amando su iglesia y amando su comunidad. No sé si ustedes han escuchado ese canto. Hombres de valor son los que necesita Dios. Aquellos que obedecen, mis hermanos, que están dispuestos a todo, a incluso entregar su vida en la causa de su nombre. Es maravilloso ver cómo Dios llamó a los discípulos y estuvieron dispuestos a entregar su vida para la fundación de la iglesia, mis hermanos. Nosotros ahora somos solo receptores de esa bendición. Que el mejor regalo que podamos tener este día del Padre, mis hermanos, sea tener una relación dependiente de nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro mayor regalo. Y que nuestro segundo mayor regalo sea tener una familia que sea temerosa de Él. Que cuando nos sentamos a la mesa podamos decir: gracias, Señor, por mi familia. Gracias por esta bendición de tenerla. Gracias por tu regalo. Cuán bienaventurados somos, mis hermanos. Traigamos bendición a nuestra familia. Traigamos bendición incluso a nuestra esposa, siendo guiada por un hombre temeroso que ama al Señor. Qué preciosa palabra, mis hermanos. Y termina el salmista: paz sea sobre Israel. De ahí viene la bendición. El Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Oremos.